¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle nuevamente en su programa Soluciones. Hoy hablamos de la declaración de impuestos y no se me vaya porque todos y todas tenemos que hacer nuestra declaración de impuestos. Pero hoy con una gran invitada le vamos a explicar con toda claridad, con toda sencillez, quiénes deben hacerla y cómo deben presentarla ante el sistema de administración tributaria. Vemos esta cápsula introductoria al tema e iniciamos. Por ley, en México como en todo el mundo, todas aquellas personas y empresas que perciben ingresos deben pagar impuestos al Estado para que éste fortalezca su economía y así financiar servicios públicos como la salud, infraestructura y educación. Hoy hablaremos de las personas físicas, es decir, de aquellos individuos mayores de edad que realizan actividades económicas de manera individual. Si eres empleado, comerciante o profesionista, o en su caso, tienes ingresos ya sea por arrendamiento, intereses o dividendos, tienes que hacer tu declaración anual. Esta responsabilidad fiscal debe hacerse en tiempo y forma para evitar multas, recargos e intereses. Así que si no quieres tener problemas, deberás apegarte a las disposiciones establecidas para el cumplimiento de esta obligación, ya que la morosidad puede salirte cara. También es importante tener en cuenta que la fecha para la declaración anual no es la misma para las personas físicas y las morales, así que siempre será recomendable estar cerca de un contador para un mejor acompañamiento en el cumplimiento de esta responsabilidad, aunque este trámite también puedes realizarlo por tu propia cuenta. Así que si quieres saber un poco más sobre este tema, quédate en Soluciones. Y para hablar del tema recibimos con mucho gusto a la contadora pública Blanca Esther Hernández Pasos. Bienvenida, contadora. Gracias, Mario. Gracias por venir. No, para mí es un placer y gracias por la gentileza de tu invitación y de tus radioescuchas y de la gente que nos está siguiendo por las redes sociales y obviamente por televisión. Y la pregunta es, pues muy obvia desde un principio, ¿no? Personas físicas mayores de edad, dice la cápsula, que recibimos un ingreso. No quiero obviar. ¿Quiénes somos ellos? ¿Solo los que tenemos empleo y recibimos una nómina? ¿Quiénes tenemos que pagar impuestos? Jóvenes de 16 años que pueden también tributar y aportar, que tienen un representante, obviamente normalmente es su tutor, pero también pueden empezar a tributar. ¿Quiénes son las personas físicas? Todas aquellas que son naturalmente de carne y hueso, personas que están teniendo una actividad económica que les genera un ingreso y que están formales. A ver, el empleado. ¿Sí? El empleado que tiene, ¿cuál es la característica para saber si soy formal o no en el empleo? Que tengo mis prestaciones como seguro social, que me están haciendo, me están timbrando una nómina y y tengo todas las prestaciones de ley. Él es un sueldo y salario y este empleado tendrá que declarar impuestos. ¿Aún cuando le paguen, por ejemplo, en efectivo? Aún cuando le paguen en efectivo. Si está timbrándose una nómina, él es un empleado formal. Ok, ¿quién más? No sé, permíteme. El carnicero, el taquero, la persona que vende productos para la casa, para no decir marcas, la persona que trabaja en la estética, el mecánico de mi coche, ¿quiénes más? Los que comercializan algún producto y aquellos que damos un servicio. Tendremos que, y que estamos emitiendo un CFDI o factura. Es una factura. Así es, estaremos también obligados. Ok, entonces, a ver, que recibimos un ingreso, entendido inicialmente, como tú lo explicas, como un salario, ¿no? O como la ganancia por la prestación de un servicio o la venta de un bien.
Ahora, pero a mí me heredaron mis papás, fíjate. Me dejaron ahí 2 departamentitos y pues mejor los rento. Vivo de esas rentas. ¿También? También, si nosotros tenemos el ingreso por arrendamiento, ya sea por casa habitación, por locales comerciales, por departamentos, tendremos que declarar. Me dejaron una lanita en el banco y de ahí vivo de mis intereses. ¿También? El que tiene intereses también, obviamente quien se encarga de retener los intereses por esas ganancias en los ingresos será el banco. También estamos obligados. Si usted empieza a tener dudas, empieza a generar ahí si yo estoy o no estoy dentro de quienes deben de pagar impuestos, llámenos. Le invito, aquí están los teléfonos. Llámenos o escríbanos, la contadora Hernández Pasos le dará seguramente soluciones. Ahora bien, yo como empleado que me timbran una nómina, que recibo mi quincenita en mi cuentecita de nómina, Sí. ok, ¿yo también presento declaración de impuestos o mi patrón es el que entera al SAT lo que estoy ganando y me retiene el impuesto? Si eres sueldos y salarios, si estás recibiendo este ingreso, es muy probable que antes de diciembre te haya preguntado tu patrón, te haya dicho, ¿vas a hacer tú tu declaración o yo hago el ajuste anual? Entonces, si tú dijiste que sí, que lo hiciera el patrón, es muy probable que no lo hagas. Si no rebasaste los 400,000 pesos de ingresos anuales. Si los rebasaste, tu patrón ya está por entendido que tendrás tú que declarar. Quienes también tendrán que declarar, y no el patrón, aquellos que hayan tenido más de 2 patrones en el año. Es decir, no sé, de enero a marzo estuve con un empleador y de abril en adelante tuve otro. Quienes también estarán obligados, aquellos que tuvieron, aunque sea un solo patrón, pero que no terminaron el año, que lo hicieron hasta antes del 31 de diciembre. Eso también. Esos también. Nada de que pues no cumplí el año y... No rebasé los 400,000 pesos, pero como no terminaste todo el ejercicio fiscal, tendrás que hacer tu declaración anual. ¿Qué pasa si en el ejemplo que me pones, para cerrar este ejemplo, los que recibimos una nómina timbrada, qué pasa si mi empresa, por lo que sea, no enteró mis impuestos al SAT? Cuando en cada quincena, en cada mes o cada semana que están emitiendo tu nómina o tu factura de nómina, te están haciendo una retención. Si esto aplica, si tienes más de un salario mínimo, es muy probable que te estén reteniendo diario, te estén reteniendo el impuesto. Y el patrón está obligado a presentar ese impuesto por parte tuya, porque no es de él. Okay. Es tu impuesto que él está reteniendo y que él le va a enterar al SAT. Existe que muchos de los empleadores también no enteran esos impuestos y bueno, eso lo ves también en la declaración anual. Hey, me está dando mucho impuesto a pagar, ¿por qué? Voy y hago una consulta de mis ingresos y veo que no están pagadas esas retenciones. Entonces eso también genera una obligación para el trabajador, pero son casos especiales. Ahora bien, ¿qué otras figuras? Te mencionaba yo sé que me vas a, ya sé para dónde vas, pero el mecánico, en la estética, quien vende, generalmente es efectivo, generalmente no es una nómina. ¿Ellos no están pagando impuestos? Los que están formalizados, que tienen sus cédulas de empadronamiento municipales, que están emitiendo una factura, que obviamente piden factura comprobatoria de sus bienes para venderlos, ellos estarán pagando impuestos. Aquellos que están en la informalidad, pues desafortunadamente. Pero a ver, yo voy a cortarme el pelo, pero yo siempre le pago en F. Aunque sea en efectivo, eso no te exime. El método de cómo tú recibes el ingreso no te exime de no hacer la facturación debida, ya sea que hayas cobrado por tarjeta de crédito, débito, transferencia o en efectivo. ¿Qué pasa entonces cuando yo te compro a ti, ¿no? ¿Sí? Un bien y te lo pago en tu tarjeta de débito?
Cuando te cae esa lana, ¿el SAT lo ve como un ingreso? Todo se presume ingreso. Todo aquellos cargos, depósitos, ya sea por el hecho de haya sido transferencia, no sé, un cobro con tarjeta, un depósito en efectivo, para el SAT todo eso se va a presumir un ingreso, a menos que tú lo aclares de dónde procede ese ingreso. ¿Cómo lo aclaras? Normalmente, he ahí lo que la gente dice, bueno, yo sigo informal, ¿no? Yo vendo o doy un servicio y no lo declaro. Existía hace mucho tiempo algo que se llamaba secreto bancario. Sí. Ya no está el secreto bancario. Los bancos están obligados y si no reportan la información de cada uno de sus cuentavientes, hay una multa. Están obligados a reportarle al SAT los movimientos que tú tienes, de depósitos, obviamente. Entonces, si detecta el SAT que esta persona está teniendo movimientos bancarios, que tiene depósitos en efectivo o como sea, pero que está teniendo movimientos bancarios importantes, le llama la atención. Todo ya es robotizado. Le brinca, pues, ¿no? Así o sea, dice, es. a ver, Bueno, ¿cómo es que le entraron 1,000, 3,000 aquí, 5,000 de allá, 8,000 de acá y no tiene una chamba fija? Y no tiene, ¿No? no está asalariado o no Claro. tiene declarado una actividad económica, entonces eso se presume ingreso. Y si no lo aclaras, cae tienes que en pagar. procedencia ilícita. Entonces también. Peor todavía. Peor, porque si tú no aclaras esto, ok, si es un ingreso, entonces se presume que tiene una A ver, procedencia pero ilícita. entonces, yo te pago no puedo decir marcas, pero te pago el recipiente de plástico que te compré. Ok. Y entonces, ¿qué te pongo en el concepto? ¿Pago de recipiente de plástico? Ojo, no importa qué concepto pongas. Puedes ponerle donación, le puedes decir que para los chicles, préstamo, para la regalo, quincena, lo que tú para que quieras. te compres algo bonito. Lo que tú quieras le puedes poner. Eso no lo ve el SAT, se presume ingreso. Me entró una lana y te voy a pedir que me digas de dónde. ¿De dónde? Ha pasado. Hemos tenido clientes que llegan y dicen, es que no tengo actividad económica, soy jubilado pensionado, o ya ni siquiera soy jubilado pensionado, pero mis hijos me están mandando dinero Ándale. mensualmente, quincenalmente, semanalmente, y el SAT me detectó que tengo esto. Entonces, se aclara nada más. Si tenemos la comprobación de las transferencias directas y si es el hijo el que lo está haciendo, nada más se aclara y sin problema, no pasó nada. Porque en esta forma ahora tan inteligente que tiene el SAT de checarnos, hay una trazabilidad. Es decir, a ti te cayeron 5, te los mandó Mario. A ver, Mario. ¿Y Mario de dónde los sacó? Así es. Y luego para atrás, y luego Así por es. qué y con qué frecuencia le manda a Blanca Esther, ¿no? Es decir, a mí también me pueden llamar a cuentas. Sí. ¿Por qué se los diste? ¿Por qué se los diste? ¿Con qué concepto? ¿Y para qué? Y ese es nuestro trabajo de aclarar y de comprobar que el ingreso, una, tiene procedencia ilícita, dos, que no es un ingreso precisamente lícita, y que no es un ingreso precisamente por una actividad económica. Entonces pudo haber sido una donación o puede ser un paro, pues, te presté. ¿Qué pasa con aquel que ya arañando la quincena, no seas canijo, préstame 50 pesos que los necesito para llegar a la casa hoy? Y te transfieren 50 pesos. 50 pesos no es algo relevante. 100 pesos, ¿qué es relevante Pero para el vamos a SAT? decir ¿Qué le va a brincar? una transferencia de 20,000, 30,000, 50,000 no. pesos. Entonces, oye, préstame 500 y me pones 500, ¿no Y me lo ve aparte como si no ingreso? no, porque tampoco es algo común. No es Entonces, constante. No es constante, pero unas cantidades fuertes sí pasa. Que, oye, compadre, préstame unos 50,000 pesos y Anda, todo. pues. Entonces, ok, yo compruebo y digo, es que eso no es un ingreso, es un préstamo que me hizo mi compadre Mario. Ok, Mario, estás prestando, vemos que prestas. ¿De dónde prestas, Le prestas a mijo? Blanca, le prestas acá, ¿de dónde proviene dónde, el ingreso? mijo?
Y así es. Entonces es toda, como bien dices, es toda una cadena de información que el SAT se encarga de aclarar. Y eventualmente te va a buscar que esos 50 los pagues a quien te los dio, si no, entonces... Y ojo, si estás prestando y si cobraste interés... A ese tiene impuesto. Sí, ¿no? así es, Hay que tiene pagar impuesto por... Y por habría ese que ver interés. qué interés, porque si no puede ser usura. Así es. Y ya te metiste en un embrollo. Entonces, esta es un mito esto de los conceptos en las transferencias. Sí, es un error, nada de que donación, regalo, nada. Aunque no le pongas nada, se presume ingreso. Y si tuvieras, para cerrar esta parte, si tú tienes ingresos chicos pero constantes, ¿eso también le advierte al SAT? Es el acumulado, el banco no va a reportar movimiento por movimiento. El acumulado. Lo hará acumulado mensual. Va a decir, a ver, esta cuenta tiene ahí... Está moviendo tanto. Así es. Y si es en tarjeta, ¿cómo lo gastas en la tarjeta? Así es. Si fuiste al súper, si fuiste a comprar ropa, si pagaste un servicio, si pagaste deuda de tarjeta. Así es. Supongo que eso tendrá que... Pero eso ya lo haces tú como contadora. Ya me tienes que decir, oye... Hay que hacerle así. Sí, porque hay que hacer nuestras, obviamente, las compulsas de nuestras nóminas, de nuestras facturas, de nuestros estados de cuenta. Y bueno, tendremos... ¿Qué pasa? Una práctica que también hacen y que no es correcta. Me depositan mi nómina, tal vez, en un banco X. Okay. Y yo voy, saco, porque ese banco no me es útil, no me es práctico. Voy, saco ese dinero y en efectivo lo deposito en efectivo a otra cuenta que sí me es ya práctica. tienes una bronca. Entonces ya duplicaste los ingresos. ¿Por Claro. qué? Porque en lugar de haber hecho la transferencia entre o cuentas... una portabilidad de nómina, ¿no? Así es, haces una transferencia entre cuentas, ese error de haber depositado esa cantidad en efectivo, ya estás duplicando ingresos. No importa que lo hayas sacado de la otra. No, tendrás que aclararlo. Si te preguntan la procedencia del ingreso que depositaste acá, tendrás que aclararlo. Lo que buscamos es que se eviten este estrés, porque existe, Claro. o sea, llegan con un estrés de que me llegó este correo o me llegó esto por buzón tributario o me llegó esto y tengo que aclararlo. ¿Cómo hago mi declaración de impuestos? Que ya entendimos en qué broncotas nos estamos metiendo. Si no le decimos al SAT la verdad, hay que hacerlo. Pero, ¿cómo hacemos una declaración de impuestos? Entiendo que hay que ir contigo y con todos los profesionales para que nos asistan con claridad, porque hay quienes incluso no se actualizan o hay quienes recién inician. Hay que tener mucho conocimiento de las leyes para poder, en el marco de la ley, entender cómo está mi caso y cómo lo debo de presentar, qué puedo deducir, qué no puedo deducir, para evitarme problemas con el SAT. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo primero que necesitamos? Existe ya en el portal del SAT una aplicación, una herramienta que nos es muy útil, que se llama el visor de nuestra declaración, que lo podemos hacer incluso desde mucho antes de hacer la declaración anual. Si yo quiero, el primer paso, si lo quiero hacer yo, Okay. porque no vamos a decir, no, tú no eres capaz, también lo puedes hacer tú. Y la forma de hacer la declaración es tan, por decirlo así, tan práctica, que podrías decir, no, pues yo siempre la he hecho, la hago, ¿no? Que existe una característica, las personas que siempre la estaban haciendo y que decían sin problema me estaba llegando mi saldo a favor o hacía yo mi declaración nada más para cumplir y todo, ha tenido muchas inconsistencias los últimos años. Okay. Y ha variado bastante. Entonces ya llegan con nosotros a componer el problema, no hacerlo, no Y a veces desde no el se puede, principio. Y sale más caro. Sí. Así Entonces es. el visor. El visor. ¿Cómo lo encuentro? El visor está en la página del SAT. Inmediatamente entras a la página y ahí te dice ya bienvenido, hay un visor para tu declaración anual. ¿Y ahí qué encuentro? Encontraremos todos los ingresos, todas las facturas o CFDIs de los ingresos que hemos tenido.
Ok. Y también encontraremos las facturas o CFDIs de las deducciones que hayamos tenido, Hayamos emitido. que es decir, los gastos que hayamos facturado. No Ok. todos los gastos Son deducibles. son deducibles porque hay que ver también el tipo de régimen que tú tienes. Ahí vendrá eso, vendrá también precargada las constancias de retenciones de la retención que te hayan hecho el banco por intereses tal vez o por créditos hipotecarios. Entonces esa información vendrá ahí. ¿Por qué es importante entrar al visor? Porque pasa esto. Por ejemplo, vamos a hablar de Mario. Mario tiene una nómina, le están pagando por parte de una nómina y todo, y es RTB, con sus nombres oficiales. Pero de repente yo entro y hay empresa Patito SADCB. ¿Y esa qué? ¿Y esa qué? Y que me está timbrando una nómina. Entonces, Pero no la veo. estamos con ese visor, podemos detectar qué facturas de ingresos no corresponden. Yo no estoy reconociendo como un ingreso. Eso se lo decimos al SAT. Sí, se dice, esto, ahí lo reconocemos y ¿esta empresa decimos, Patito? yo ni trabajo, ni tengo relación laboral, ni nada y todo. Entonces, desde ahí podemos ver también para que no haya ingresos de más. El visor también nos va a ayudar a ver las facturas que tenemos de los gastos de deducciones que hayamos hecho y podremos ver si nos las hicieron bien. Por ejemplo, las características de estas deducciones son que sean pagadas por medios electrónicos, es decir, transferencia, cheque o tarjetas. Si dice en efectivo y yo estoy consciente que fue con pago con tarjeta o le hice una transferencia, tendré que pedir que me corrijan ese CFDI porque obviamente en efectivo no me va a servir para disminuir mi base de impuestos. No vas a poder deducir. Así es. ¿No? Entonces, desde ahí yo puedo tener el control de decir estas facturas están emitidas correctamente y estas no. También para eso te ayuda. Y también para revisar cómo es una previa de la declaración. ¿Cómo viene? Así es. Es un cómo viene, ¿no? A ver, la veo qué facturas emití, qué facturas emitieron, cómo viene precargada mi declaración, Así es. qué es lo que llevo y a tiempo poder, en todo caso, hacer las aclaraciones correspondientes. Así es. Ese es el visor. Así es. Voy a tener que ir a hacer una pausa en un momento más. ¿Podemos hablar del buzón tributario? Claro. Sí. ¿Podemos hablar de ejemplos de deducción? Sí. Por ejemplo, los que somos asalariados y si no, entonces, si yo tengo un oficio y trabajo por mi cuenta, ¿qué puedo deducir ante el SAT? ¿Qué gastos son los más comunes? Porque entiendo también que es muchísimo más complejo que eso. De todos estos temas, ¿y qué pasa cuando entramos a la página del SAT? ¿Sabes? Nos da miedo, ¿no? Sientes que si le pones sat.gov.mx, chin, ya me vieron. Ya me ¿no? van a venir a visitar. Ahí está, ve por él, ¿no? Sí. ¿No pasa nada? No pasa nada. ¿Es amigable? Sí, muy ¿Sí? práctica. ¿Es práctica? Sí. Ok. Entonces, entramos al visor, vemos nuestra Facturas precargadas. factura y ya sabemos cómo vamos. Vamos a una pausa, no se vaya, regresamos. Estamos platicando con la contadora pública Blanca Esther Hernández Pasos, la declaración fiscal de personas físicas. Una pausa, ya regresamos. Estamos en Soluciones hablando de impuestos, la declaración anual de impuestos para personas físicas con la contadora pública Blanca Esther Hernández Pasos. Fíjate que te pregunta Fausto Robles,
te pregunta, ¿qué pasa si soy asalariado y la empresa hace mi declaración, como tú ya nos explicabas, pero luego me busca el SAT y me dice, oye, no, me debes? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿por qué puede pasar esta situación de que lo que tu patrón haya declarado no fue suficiente para el impuesto final? No es lo mismo hacer el cálculo de impuestos de una cantidad, digamos que ganas 15,000 pesos mensuales. No es lo mismo hacer el cálculo anual de 15,000, 15,000, 15,000 que 15,000 elevado a 12 meses, porque las tablas van cambiando. Si para eso es la declaración anual. La declaración anual es para que detectemos si hay una diferencia, es decir, si yo le debo al SAT porque el acumulado de mis ingresos fue una, o si él me debe porque mi patrón declaró de más. Ahora, ¿por qué existen muchas veces que da impuesto a cargo? Una, porque aunque tu patrón haya hecho la declaración o el ajuste anual, porque así se le llama, ajuste anual, no es que él haya hecho tu declaración, hizo el ajuste anual. Pero si tú no le informaste que empatado tuviste otro ingreso, por ejemplo, ¿conoces estos productos que venden y que son en polvito? Sí. Y que, sí. Ok, esos se venden por catálogo. O vas al de los jugos y ahí tienen las cajitas. ¿Sale? Esas personas que venden esos productos, tiene la persona moral que les vende el producto, los tienen en nómina. Okay. Entonces ellos, si estas personas entran al visor, verán que hay timbradas varias facturitas de esa. Entonces yo lo hago, vendo zapato, vendo producto de limpieza, vendo productos de estos que son plásticos para las comidas, vendo estos polvitos o vendo muchas cosas por catálogo. Muchas de esas empresas declaran por ti el impuesto, pero te emiten el CFDI o la factura de que lo hicieron. Eso ya se cuenta como un patrón o como un ingreso más. Uf. Eso ya se cuenta. Otro impuesto a pagar. Así es. O tal vez tu papá, no sé, alguien falleció y te dejó donado una cantidad. O vendiste tu auto. O entonces ese tipo de movimientos son otros ingresos, se suman y o tienes que informar o tienes que acumularlo en la declaración anual. He ahí la importancia de hacerlo. Vamos a hablar de sueldos y salarios porque estoy segura que aquellos que están formales y tienen una actividad económica donde venden y compran, donde dan un servicio, ellos ya, vamos a decir que ellos ya tienen su contador de cabecera, mes con mes se ven con él por lo menos una vez al mes y que ellos ya están. ¿Quiénes son los que tienen más dudas? Son este gran número de sueldos y salarios. ¿Vemos datos duros? Vemos. Vamos a ver datos duros y volvemos. Cerca del 40% de la población económicamente activa paga impuestos de manera regular de acuerdo con el SAT. Es decir, que de la fuerza laboral, el 60% trabaja en la informalidad o no contribuye directamente al fisco. En México, solo el 27.5% de las empresas o personas morales pagan impuestos regularmente. No presentar la declaración anual puede generar multas que van desde los 1,400 hasta los 34,000 pesos. Se estima que alrededor de 29 millones de mexicanos no contribuyen al fisco, generando una pérdida anual de al menos 485,000 millones de pesos. La mayor parte de la recaudación del impuesto sobre la renta recae en los trabajadores asalariados formales. Aproximadamente el 80% de los contribuyentes tiene saldo a favor y no lo reclama. De las 87.6 millones de personas registradas en el Padrón Nacional de Contribuyentes, apenas 32 millones cuentan con la e-firma. Datos duros para reflexionar. ¿Qué datos?
Y hablaba de la firma electrónica. ¿Y qué es la firma electrónica? ¿Cómo lo obtengo? Así es. Uno de los requisitos que nos estuvo diciendo mucho el SAT desde el año antepasado era que aquellas personas que no tuviéramos activado nuestro buzón tributario no íbamos a poder hacer nuestra declaración anual. ¿Qué es? Rápido, ¿el buzón tributario qué es? El buzón tributario es una sección en la página del SAT donde te llega toda la información. Está creada para que ahí nos llegue información de requerimientos, por ejemplo, de todas agua. tus notificaciones. Sí, del SAT, está buscado, está creado para esto. Pero por lo menos es el medio donde el SAT se va a estar comunicando contigo. Entonces, no es que el SAT no sepa dónde estás, porque ya incluso con aquello de que ya no hay secreto bancario, saben que Blanca Esther Hernández Pasos vive en tal lugar, porque aunque yo dé otra dirección, mis cuentas bancarias están con esa dirección. Están domiciliadas. Entonces sí, pero es un medio donde el SAT puede estarse comunicando contigo, es importante tenerlo activo. Y es obligatorio. Y es obligatorio. Para este año ya entra la obligatoriedad y tenemos que tenerlo activo. Otra de las cosas que también se nos recomienda, obviamente, para tener buzón tributario es que tengamos nuestra contraseña. Y lo más práctico es también tu firma electrónica. ¿Qué es la firma electrónica? Son archivos. Estos son archivos que vienen normalmente son medios electrónicos que nos van a ayudar a firmar ciertos documentos, que nos van a ayudar a timbrar también nuestras facturas, es para aquellos que prestamos servicios o que vendemos algo, y nos ayudará también para poder hacer trámites ante el SAT. ¿Cómo lo obtengo? Haces con cita, esto sí es con cita. Hay que ir físicamente. Hay que ir físicamente. ¿Por qué? Porque van a tomar muchos datos tuyos. Por ejemplo, tu iris, huellas dactilares. Biométricos. Biométricos, así es. Y van a también pues tus datos que tienes en documentos oficiales. Ahora hay, vuelvo a decirlo porque es un sentir, si no generalizado, sí, de muchas personas. Híjole, pero si tengo que ir al SAT y me van a tomar la hueá y creo traer pendientes, me da miedo ir a la oficina del SAT. No es un lugar donde van a decir, hey, Mario, allá llegó, no. ¡Péscalo! Péscalo. No. Esto es para que nosotros podamos precisamente revisar si de veras tenemos este tema. Y regularizarlo. Así, y hacerlo de esa manera. Y el biométrico para tu firma electrónica es necesario ahorita para que los muchachos saquen su cédula profesional, su título, necesitan presentar su firma electrónica. Entonces, va siendo una cadena de requisitos obligatorios. Así es. Que te van incluso impidiendo hacer otras cosas, ¿no? Sí. Y te obligas a regularizarte con el SAT. Cuando vas a buscar un empleo, uno de los requisitos es que tu constancia de situación fiscal tenga sueldos y salarios, por ejemplo. Correcto. Entonces, sí o sí tuviste que ir al SAT para que te dieran esa constancia. Ok, entonces, buzón tributario y e-firma. Así es. A fuerza. Tu y contraseña, por lo menos. La contraseña. ¿Y cómo obtengo la contraseña? Igual, esto lo podemos hacer. La contraseña, hay una aplicación que se llama SAT ID, que la podemos hacer desde la comodidad de tu teléfono celular, si sabes tú. SAT ID. SAT ID, ajá. Y la podemos hacer desde la comodidad del celular y en un lapso de 5 días ya tienes tu contraseña, que son 8 dígitos entre números y letras, y con eso puedes tener acceso a la página del SAT, porque yo puedo entrar a la página del SAT, pero no tendré acceso a mi información personal si no tengo la contraseña. O sea, solo veré el portal ahí con información general. Así es. Ok, ¿qué podemos deducir? A ver, lo más fácil, quienes estamos aquí, por ejemplo, que recibimos nuestra nómina en RTV, que no tenemos otra actividad ni otro ingreso, podemos deducir y en todo caso, ¿qué? ¿Qué es lo más común que podemos deducir? Ok, es que tú tengas sueldos y salarios con una nómina formal, es decir, que tengas el seguridad social. También muchas veces ocupas otros servicios de honorarios médicos que no son precisamente los de el lugar en donde tienes, llámese IMSS, llámese ISSSTE.
Entonces, estos honorarios médicos... Fui con el particular. Sí, fui con el particular. Estos honorarios médicos pagados por medios electrónicos, transferencia, cheque, tarjeta, podemos solicitar nuestra factura. Así es. Esta nos va a llegar en dos archivos, XML y PDF. El importante es el XML. El PDF es para que revise que esté el método de pago correcto. Si lo pagué con tarjeta de crédito, que diga tarjeta de crédito. Y también que tenga el uso de CFDI o el uso de factura correcto, que en este caso será CD de dedo D01 para honorarios médicos y dentales. Si tienes nutriólogo, si tienes psiquiatra, si tienes psicólogo, si tienes ginecólogo, pediatra, todos ellos te tendrán que dar tu CFDI o factura. También las medicinas compradas en farmacia no son deducibles, no importa que lo hayas pagado con tarjeta. Simplemente no. No, hay una excepción. Si te lo aplicaron en el hospital y tienes una factura por la estancia hospitalaria, sí entra. Ok, es un dato importante. Los medicamentos que se hayan aplicado en el hospital y vengan en la factura, esos sí aplican. Aquí nosotros les comentaba los gastos hospitalarios. Si yo tuve una fractura y tuve que usar férula, tuve que usar bastón, tuve que usar, eso también se puede facturar. Oye, ¿y súper, tintorería? No. Esos gastos no son deducibles, esos serán, pero para otras actividades empresariales. Oye, ¿y si trabajo en una dependencia y emprendo también un negocio, cómo declaro en el año? Es decir, recibí mi lana de mi nómina, pero también me entró mi lana de mi negocio que emprendí. ¿Cómo hago mi declaración? Okay. ¿Es una emprender, o son dos? Son dos, es una sola. Emprender está en la línea de la formalidad y la informalidad. ¿Tú sabes qué es? Oh, ya ves cómo. Sí. Si le brincas a empresario, quiere decir que ya estás declarando tus impuestos por ese ingreso. Entonces, ya sea que te digo, no sé, vendo zapatos entre mis compañeros y emprendí. Entonces, estas empresas, por lo menos las de cosméticos, te preguntan, ¿vas a declarar tus impuestos por cuenta propia o nosotros te retenemos? Entonces ya tú dices, no, por cuenta propia no, porque yo no quiero saber de hacer declaraciones. Ellos te emiten una factura del producto que tú les compras. Ajá. Entonces, si tú les dices que va a ser que ellos retengan el impuesto, te van a retener alrededor del 3% de lo que tú compres y ellos lo declararán. Varias de ellas, o también el régimen en donde te acomoden. Te digo, hay unos que los ponen como sueldos asimilables a salarios, otros como sueldos y salarios. Hay que checar ese dato. Hay que ver también, va variando mucho según la empresa de catálogo. Y ya tendrá, y lo verás en el visor, tendrá que retener y lo declara. Entonces, no hay problema ahí. Pero si tú estás creando tú con tus manos algo y lo estás haciendo y está pasando por tu cuenta bancaria, ojo con eso, porque aunque... Es ingreso. Es ingreso. Entonces tendrás tú que, si quieres formalizarlo, tendrás que declararlo como una actividad. Oye, y hemos hablado ahorita de deducibilidad en quienes tenemos un empleo fijo, pero ¿qué pasa con el mecánico? ¿Qué pasa con el que arregla zapatos, la costurera? Si tiene una actividad formal, vuelvo a decir que es formal, que estoy haciendo mi declaración de impuestos y estoy generando facturas por mis ingresos, también existe. Si no, no tiene caso porque no tendría... Está en informalidad. Ajá, no tiene, de hecho, el hecho que estoy informal y estoy facturando... No, ya, no creo, no. Ya no, es una pero incoherencia si facturas, total. Por ejemplo, un mecánico que factura, o un cuate que tiene una estética, que es el dueño, que él corta el cabello y todo, y que factura, ¿pueden deducir? Deducen. Estas deducciones personales son para todas las personas físicas. Ok. Todas, pero que se dedica a otra cosa, cuestiones que tuvo que comprar para su negocio, ¿no se deducen? Sí. Viene otra deducción. Estas deducciones personales son para la declaración anual. Las deducciones, es decir, vendo estatuitas, vendo souvenirs y todo,
al comprarlas, para yo venderlas, esa factura me ayudará a deducir el impuesto del mes. Correcto. me Del queda. mes nada más. Vamos a las 5. A las 5 de la contadora Blanca Esther. Las vemos y aquí las detallamos. Las 5 de la contadora Blanca Esther. Vamos rápido a dar un... Sí, La 1, verificar los ingresos precargados. en nuestro visor. Ahí vemos que están, si yo reconozco este patrón, si realmente eso es lo que me estaba pagando y todo reconoceré y diré, lo acepto, esto sí. Si no, ahí es el momento donde puedo decir esto, yo no lo reconozco. 2, revisar las deducciones personales. Ahí tal vez si te faltaron algunas deducciones, Ok. los podemos mencionar, aunque sea rapidito, pero mencionar. Si tuve una situación de funerario, entonces esos gastos funerarios también son deducibles, las aportaciones al retiro son deducibles, mis intereses por créditos hipotecarios son deducibles, mis seguros de gastos médicos son deducibles, todos los honorarios médicos son deducibles, donaciones que yo doné a Cruz Roja, ¿Herencias? Así, las herencias son datos informativos, Ok. datos informativos que tendré que hacer. Pero hablando de deducciones, esas, entre otras más, son importantes pedir nuestra factura porque si no, no tiene caso que lo hayamos hecho el gasto si no lo No facturamos. se va a poder deducir. Así es. 3, confirmar que los CFDI, las facturas, pues estén vigentes y pagadas correctamente. Ojo, pasa esto. Yo voy a con un doctor y lo pagué bien con transferencia y todo, y en el visor veo que dice cancelado. Entonces tendré que, porque ¿Ver qué pasó? Pasa eso. O lo pagué con tarjeta y dice que lo pagué en efectivo. Entonces estoy a tiempo si reviso las condiciones de mis deducciones. 4, revisar las retenciones y los pagos provisionales. Así es. Si mi patrón me estuvo reteniendo la cantidad, obviamente con mis talones de nómina o mis FDIs podré ver si es la cantidad total que se está reteniendo y también datos como intereses bancarios y datos que por ejemplo, lo de hipotecarios lo puedo revisar ahí y es el tiempo. Y 5, presentar la declaración dentro del plazo. ¿Y cuál es el plazo? Existen características. En abril, del 1 al 31 de abril, podemos hacer nuestra declaración anual personas físicas, no más allá. Sin embargo, aquellos que tienen sueldos y salarios y no rebasaron más de 2 patrones, es decir, que tengan un solo patrón y quieran hacer su declaración, sí entran para poderlo hacer antes de mayo. O sea, tenemos ahí chancecito un mes. Sí, un chance todavía más. ¿Qué pasa si no la presenté? Ojo, tú puedes decir no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. En la opinión de obligaciones se detectará que tú no hiciste y estabas obligado a hacer tu declaración anual y te van a estar llegando invitaciones para que cumplas. Esa es una. El otro tema será que te llegue la carta de invitación, hemos detectado que no lo hiciste y luego no hiciste caso a las invitaciones, ya te llega la multa y el último paso es el crédito fiscal, donde ya fincaron responsabilidad y que tienes que responder. Puede ser penal. Así es. Y entonces sí ya es bote, ¿no? No tanto así, pero sí es importante cuidar ese tipo de, porque ya va con intereses, con recargos moratorios, etc. ¿Y esos intereses se pueden negociar después? Sí. ¿O hay formas de pagar, decir, oye, pues sí, me equivoqué, no lo pagué, no tengo todo, ¿cómo te lo pago? ¿Nos da chance el SAT? Sí nos da chance, ahorita tenemos un programa de actualización, es decir, si tenemos adeudos del 2014, podemos hacer, aquí vengo, debo no tengo, ¿cómo le podemos hacer? Debo no niego, pago no tengo. Así es, entonces, ¿no? y se negocia esa parte, puede ser pagado quitando obviamente recargos y actualizaciones, pero sí haciendo un plan para pago. Parecería una obviedad, pero ¿por qué tenemos que acudir a especialistas serios como tú? Para evitar errores. Sale mucho más caro después
yo hice mi declaración, perdón, no revisé bien y ahora resulta que en lugar de devolución tengo impuesto a cargo. Existe un organismo, se llama Prodecom, puedes acudir con ellos gratuitamente, te apoyan para cualquier situación que el contribuyente tenga, pero obviamente tiene un proceso y es un poquito más largo. No imposible, lo recomiendo mucho, pero sí para que tengas yo siempre he dicho, el contador es como el médico de cabecera, le tienes que decir todo para que te ayude para cualquier situación. Así es. El contexto, pero sobre todo para que nos puedas ayudar, es decir, para estar tranquilos, cumplir con el SAT, poder con ese dinero cumplir con México, pero sobre todo no meternos en broncas. Meterse en broncas con el SAT sí es serio. Delito fiscal ya está penalizado. Entonces tenemos que cuidar este tipo de caer en este tipo de cosas. No hagas cosas buenas que parezcan malas, dice mi papá. Finalmente, si algo no he preguntado que tú consideres que se debe de decir, este es el momento. No precisamente el que rebasa los 400,000 pesos es el que está obligado. Tú puedes hacer tu declaración anual aunque no rebases los 400,000 y aunque tengas solo un patrón, lo puedes hacer. Tengo clientes que tienen, por ejemplo, una persona que constantemente, nuestros pequeños, constantemente están en el ginecólogo, están con el pediatra, están con los adolescentes con temas dentales, tienen adultos mayores, están con geriátrico, etc. Y sí o sí tienen estos gastos. Entonces los piden la factura y obviamente les da impuesto a devolver a favor. Entonces, si te estuvieron reteniendo en el año, puedes solicitar esta devolución y aunque no estés obligado, pues la haces. Me queda un minuto. Jubilados y pensionados, ¿pagan o no? Ya no hay retención. Ya no hay retención. No. Entonces, informarán si tienen una situación de alguna herencia, algún préstamo mayor a 600,000, informarán. Y hay características de ciertas pensiones que sí existe una retención. Estos son casos aparte, ellos tendrán que hacerlo. Pero ellos sí. Hay un ejemplo de uno de esos casos. Hablamos de gente de ingresos muy altos. Ok, ya. Muy, muy altos. Me quedó claro. Así es, pero los básicos no. No. Blanca Esther Hernández Pasos, te agradezco enormemente que hayas estado aquí con nosotros y que hayas hecho pues fácil entender, comprender y saber cómo debemos acercarnos a ti, a los contadores y contadores públicos y al SAT. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted también por el favor de su atención. Gracias, nos vemos en otra emisión Soluciones.